Toca esta parte de tu pecho y sentirás la verdadera energía. Pero no como algo místico ni como una fuerza externa ni como un secreto oculto que alguien te está revelando, sino como algo mucho más simple, mucho más directo y mucho más humano que siempre ha estado contigo pero que normalmente pasas por alto porque estás demasiado identificado con la mente y con el flujo constante de pensamientos que ocupan casi toda tu atención durante el día. La verdadera experiencia de lo que muchas personas llaman energía no viene de fuera ni de objetos ni de técnicas especiales ni de conceptos abstractos, sino del estado interno en el que estás en cada momento y ese estado se manifiesta de forma muy clara en el cuerpo, especialmente en el área del pecho porque ahí se refleja directamente la relación entre tu sistema nervioso, tu respiración y tu nivel de tensión emocional en tiempo real. Cuando estás en calma el pecho no está rígido ni cerrado ni comprimido, sino que se siente más amplio, más suelto, más natural. Cuando estás en ansiedad el pecho se vuelve más estrecho, más tenso, más superficial. Cuando estás en estrés la respiración se acelera y el cuerpo entra en un modo de alerta constante y todo eso ocurre automáticamente sin que tengas que pensar en ello porque el cuerpo siempre está respondiendo a lo que está pasando en tu mente incluso cuando no eres consciente de ello. Por eso cuando llevas la atención al pecho no estás activando nada externo ni desbloqueando ningún poder oculto, lo que estás haciendo es simplemente cambiar el punto de enfoque desde la mente hacia el cuerpo y ese cambio de enfoque ya empieza a modificar la forma en la que experimentas tu estado interno porque por primera vez en ese momento dejas de estar completamente absorbido por el pensamiento y empiezas a sentir directamente lo que ocurre en el cuerpo sin tanta interpretación mental. La mayoría de las personas no está conectada con el cuerpo de forma consciente, vive casi todo el tiempo en la mente, en pensamientos, en preocupaciones, en recuerdos, en anticipaciones, en escenarios futuros, y eso crea una desconexión progresiva del cuerpo hasta el punto en el que solo se nota cuando hay dolor, cuando hay tensión extrema o cuando algo ya está desbordado, pero el cuerpo en realidad está siempre comunicando información constantemente en cada respiración, en cada tensión muscular, en cada sensación interna. Cuando llevas la atención al pecho sin intentar cambiar nada, sin forzar ninguna sensación, sin imaginar nada especial, simplemente observando lo que ya está ahí, empiezas a notar algo muy importante, que es que el cuerpo no es un problema a resolver, sino un sistema de información en tiempo real que refleja exactamente el estado en el que estás en ese momento. Y en ese punto aparece algo clave que es el inicio de la conciencia corporal real, porque pasas de estar completamente identificado con los pensamientos a empezar a observar sensaciones directas, y esa transición, aunque parezca pequeña, cambia completamente la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando estás en la mente todo se interpreta, todo se amplifica, todo se vuelve más complejo de lo que realmente es, pero cuando vuelves al cuerpo todo se vuelve más simple, más directo, más inmediato, más real. Y esa simplicidad es lo que muchas personas confunden con energía, porque por primera vez dejan de estar atrapadas en la sobreinterpretación mental y empiezan a sentir el momento presente sin tanta interferencia. Pero lo importante aquí no es buscar sensaciones especiales ni intentar provocar nada, sino simplemente aprender a observar lo que ya está ocurriendo sin resistencia, sin juicio, sin necesidad de cambiarlo inmediatamente, porque en el momento en que intentas forzar una experiencia pierdes la capacidad de percibir lo que realmente está presente. La clave no es crear una sensación nueva, sino dejar de bloquear la que ya existe en el cuerpo en este instante. Y cuando haces esto empiezas a notar que incluso la tensión que parecía fija empieza a cambiar ligeramente, que la respiración empieza a modificarse de forma natural, que el sistema empieza a reorganizarse sin esfuerzo consciente, porque el cuerpo tiene una capacidad natural de regulación cuando no está siendo interferido constantemente por la mente. Y ahí es donde empieza realmente este proceso, no en activar algo externo, sino en dejar de interferir con lo interno. Cuando mantienes la atención en el pecho durante unos momentos empiezas a notar algo que normalmente pasa desapercibido en la vida diaria, y es que la respiración no es solo un proceso automático, sino también un reflejo directo de tu estado interno en cada instante, porque cuando la mente está acelerada la respiración se vuelve más corta, cuando hay tensión emocional el aire no baja completamente, cuando hay calma la respiración se expande de forma natural, y todo esto ocurre sin que tengas que pensar en ello, porque el sistema nervioso está constantemente ajustando el cuerpo en función de lo que estás viviendo internamente. Y aquí es donde empieza a volverse interesante, porque el pecho no es solo una zona del cuerpo, sino un punto donde se manifiesta de forma muy clara la relación entre mente, emoción y fisiología en tiempo real, y por eso cuando diriges la atención ahí no estás activando nada externo, sino observando directamente el punto donde tu estado interno se expresa con más claridad, sin filtros, sin interpretación y sin distracción mental excesiva.
La mayoría de las personas no percibe esto porque vive en un estado de atención fragmentada, saltando constantemente entre pensamientos, recuerdos, preocupaciones y estímulos externos sin permanecer el tiempo suficiente en una sola experiencia como para notar cómo cambia el cuerpo en tiempo real, pero cuando empiezas a sostener la atención en el pecho, aunque sea por unos segundos, aparece una sensibilidad diferente, una percepción más directa de lo que está ocurriendo dentro de ti. Y en ese momento empiezas a notar que el cuerpo no es estático sino dinámico, que la tensión no es fija sino cambiante, que la respiración no es siempre igual sino que fluctúa dependiendo del estado mental y emocional, y esa comprensión por sí sola ya empieza a cambiar la relación que tienes con lo que sientes, porque dejas de ver el cuerpo como algo separado y empiezas a verlo como un reflejo continuo de tu estado interno. Cuando estás en energía de estrés, el sistema se contrae; cuando estás en preocupación, la respiración se bloquea; cuando estás en presencia, el pecho se abre; y cuando estás en calma, todo el sistema se regula de forma más natural, y esto no es algo que tengas que forzar sino algo que ocurre automáticamente cuando dejas de interferir constantemente con la experiencia presente. Por eso la atención en el pecho no es una técnica mágica sino un punto de observación directa donde puedes ver en tiempo real cómo tu mente está influyendo en tu cuerpo y cómo tu cuerpo está respondiendo a tu mente sin separación real entre ambos. Y en ese punto ocurre algo muy importante, porque empiezas a salir del exceso de pensamiento y entras en sensación directa, y esa transición es clave porque el pensamiento tiende a amplificar los problemas mientras que la sensación directa tiende a simplificarlos. Cuando estás atrapado en la mente, todo se interpreta, todo se analiza, todo se convierte en narrativa, pero cuando vuelves al cuerpo todo se reduce a sensaciones presentes que no necesitan explicación constante. Y eso genera un espacio interno diferente, un espacio donde ya no estás completamente absorbido por la historia mental, sino que puedes observarla desde una mayor distancia, y esa distancia es lo que permite que el sistema empiece a regularse por sí mismo. Porque el cuerpo humano tiene una capacidad natural de autorregulación que funciona perfectamente cuando no está siendo interrumpida constantemente por sobreanálisis mental o resistencia emocional. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, cuando dejas de intentar controlar cada sensación interna, cuando dejas de forzar que todo sea diferente en este momento, entonces el sistema empieza a reorganizarse de forma espontánea y la respiración se vuelve más fluida, el pecho más ligero y la mente más clara sin necesidad de esfuerzo forzado. Y lo más importante es que esto no ocurre porque estés creando energía, sino porque estás dejando de bloquear la percepción natural del cuerpo en su estado presente. Cuando profundizas más en esta observación del pecho, empiezas a darte cuenta de algo que normalmente pasa completamente desapercibido en la vida diaria, y es que muchas de las sensaciones de incomodidad que sientes no vienen de lo que está ocurriendo en el presente, sino de tensión acumulada que el cuerpo ha ido guardando a lo largo del tiempo como respuesta a experiencias emocionales que no fueron completamente procesadas en su momento. El cuerpo no olvida de la misma forma que la mente; el cuerpo registra y almacena estados, especialmente aquellos que no fueron expresados completamente, como emociones contenidas, situaciones de estrés prolongado o momentos donde no hubo espacio para liberar lo que estaba ocurriendo internamente, y todo eso se queda de alguna forma reflejado como tensión residual en él sistema nervioso y en la musculatura, especialmente en zonas como el pecho donde la respiración y la emoción están profundamente conectadas. Por eso cuando llevas la atención a esta zona no estás creando nada nuevo sino empezando a observar algo que ya estaba ahí pero que normalmente no percibías porque estabas demasiado ocupado en el pensamiento constante y en la interpretación mental de la experiencia. Y en el momento en que empiezas a observar sin intentar cambiar, sin intentar empujar, sin intentar controlar lo que aparece en el pecho, ocurre algo muy importante, que es que esa tensión empieza a mostrarse tal como es sin el filtro de la mente, y eso puede generar inicialmente sensaciones de incomodidad, pero esa incomodidad no es peligrosa, es simplemente información que antes estaba reprimida o ignorada. La mayoría de las personas tiene una tendencia natural a evitar sentir incomodidad interna, pero esa evitación es precisamente lo que mantiene el bloqueo, porque cada vez que rechazas una sensación interna en lugar de permitirla, estás añadiendo una capa de resistencia encima de ella, y esa resistencia es lo que mantiene el estado de energía pesada o negativa activa durante más tiempo. Cuando empiezas a cambiar esa relación y en lugar de evitar empiezas a observar, empiezas a notar que la sensación no es tan sólida como parecía, que no es permanente, que no es estable, sino que es un movimiento interno que cambia cuando no lo interrumpes constantemente con juicio o resistencia. Y esto es clave porque muchas veces el problema no es la emoción en sí sino la lucha constante contra la emoción, y esa lucha es lo que genera la sensación de bloqueo en el pecho, de opresión interna, de carga emocional acumulada.
Pero cuando dejas de luchar contra lo que sientes, incluso si lo que sientes es incómodo, el sistema empieza a tener espacio para reorganizarse por sí mismo porque ya no está siendo presionado internamente en múltiples direcciones al mismo tiempo. Y aquí es donde empieza la liberación real, no como un evento dramático, sino como un proceso gradual donde la tensión empieza a perder densidad poco a poco, donde la respiración empieza a recuperar profundidad, donde el pecho deja de sentirse tan comprimido y donde la atención deja de estar atrapada en el malestar y empieza a expandirse hacia una percepción más amplia del cuerpo entero. Y lo más importante es entender que no necesitas forzar ninguna liberación, no necesitas empujar nada fuera de ti, no necesitas controlar el proceso, solo necesitas dejar de interferir constantemente con lo que ya está ocurriendo dentro del sistema. Porque el cuerpo tiene una inteligencia natural de regulación que funciona perfectamente cuando no está siendo interrumpida por resistencia mental excesiva o por interpretación constante de cada sensación como algo que debe ser eliminado inmediatamente. Y cuando empiezas a confiar en ese proceso, aunque sea de forma simple, y observas sin intervenir, el sistema empieza a encontrar su propio equilibrio de forma progresiva y natural. Cuando sigues profundizando en este proceso, empiezas a entender algo que cambia completamente la forma en la que interpretas tu experiencia interna, y es que la mente tiene una capacidad enorme para amplificar cualquier sensación que aparece en el cuerpo, porque no solo la percibe, sino que la interpreta, la analiza, la compara con el pasado, la proyecta hacia el futuro y la convierte en una narrativa continua que parece mucho más grande, más sólida y más permanente de lo que realmente es en el momento presente. Y este es uno de los motivos principales por los que la llamada energía pesada o bloqueada o negativa se siente tan intensa, no porque la sensación original sea tan grande, sino porque está siendo constantemente amplificada por el pensamiento repetitivo y por la resistencia interna a lo que se está sintiendo en el cuerpo en ese instante. Cuando estás en la mente, el malestar se multiplica porque no solo estás sintiendo una sensación, sino que además estás pensando sobre esa sensación, estás intentando explicarla, estás intentando resolverla, estás intentando escapar de ella o estás intentando cambiarla inmediatamente, y todo eso genera una segunda capa de tensión encima de la primera, y esa segunda capa es muchas veces la que hace que todo se sienta abrumador. Pero cuando empiezas a llevar la atención al pecho de forma directa, sin análisis, sin interpretación, sin intentar arreglar nada, empiezas a romper ese ciclo porque pasas del pensamiento a la sensación, y en la sensación pura todo es mucho más simple de lo que la mente lo presenta. Una presión en el pecho es solo una presión, una respiración corta es solo una respiración corta, una sensación de apertura es solo una sensación de apertura, no hay historia, no hay juicio, no hay proyección, solo experiencia directa en el momento presente. Y cuando te quedas el tiempo suficiente en esa experiencia directa, algo muy importante empieza a ocurrir de forma natural, y es que el sistema nervioso empieza a regularse por sí mismo porque ya no está siendo constantemente activado por la interpretación mental ni por la resistencia emocional. El cuerpo humano no necesita ser forzado a equilibrarse, necesita espacio para hacerlo, y ese espacio aparece cuando dejas de interferir constantemente con lo que estás sintiendo en cada momento. Por eso muchas veces no necesitas hacer más sino hacer menos, no necesitas controlar más sino soltar la necesidad de controlar cada sensación interna, no necesitas analizar más sino permitir que la experiencia sea tal como es sin añadirle capas adicionales de tensión mental. Y en ese estado empiezas a notar algo muy sutil pero muy importante, que es que la sensación en el pecho empieza a cambiar, no porque la estés modificando directamente, sino porque has dejado de bloquearla con resistencia constante. La respiración se vuelve más natural, el cuerpo deja de estar en alerta constante, la mente pierde parte de su velocidad automática y aparece una especie de claridad interna que no viene de pensar más sino de pensar menos y sentir más directamente. Y esa claridad es lo que muchas personas interpretan como energía, pero en realidad no es energía en un sentido místico, sino presencia, es la experiencia de estar completamente aquí sin estar dividido entre lo que sientes, lo que piensas y lo que intentas controlar al mismo tiempo. Cuando estás en presencia, el pecho no se siente como un problema, ni como un bloqueo, ni como algo que hay que arreglar, se siente simplemente como parte de la experiencia del momento presente, igual que la respiración, igual que el entorno, igual que los sonidos que te rodean, todo se integra en un mismo campo de percepción sin fragmentación interna. Y desde ahí la sensación de energía cambia completamente porque ya no es algo que intentas conseguir ni algo que intentas activar, sino algo que aparece cuando dejas de interferir con lo que ya está ocurriendo. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas buscan energía como si fuera algo externo, algo que hay que desbloquear, algo que hay que activar, pero en realidad la energía no es algo que se crea sino algo que se libera cuando dejas de estar en resistencia constante contigo mismo.
Y esa resistencia no siempre es evidente, a veces es muy sutil, se manifiesta como tensión mental constante, como necesidad de entender todo, como necesidad de controlar el resultado, como necesidad de evitar sentir incomodidad o como necesidad de estar siempre en un estado específico correcto. Pero esa búsqueda constante de un estado perfecto es precisamente lo que impide experimentar el estado natural del sistema. Cuando empiezas a soltar esa exigencia interna y simplemente te permites estar con lo que hay en este momento sin intentar cambiarlo inmediatamente, sin rechazarlo, sin amplificarlo, sin convertirlo en un problema, entonces el sistema empieza a reorganizarse de forma espontánea. Y poco a poco empiezas a darte cuenta de algo muy simple pero muy profundo, que es que no estás roto, no estás bloqueado de forma permanente, no estás desconectado de una energía que tienes que recuperar, sino que simplemente estabas interfiriendo constantemente con tu propia experiencia interna sin darte cuenta de ello. Y cuando dejas de interferir empiezas a sentir más espacio interno, más claridad, más estabilidad y una sensación de ligereza que no depende de lo que ocurre fuera, sino de la relación que tienes contigo mismo en cada momento. Y en ese punto entiendes que tocar el pecho no era un truco, ni una técnica, ni un secreto oculto, sino simplemente una forma de volver al único lugar donde siempre ha estado todo ocurriendo, que es el presente en el cuerpo, sin distracción mental constante. Y cuando eso se estabiliza ya no necesitas buscar energía porque dejas de bloquearla, y cuando dejas de bloquearla se manifiesta como lo que siempre ha sido: presencia, calma, claridad y una sensación de estar realmente aquí, sin guerra interna, sin lucha constante y sin separación entre lo que eres y lo que estás viviendo.